Listos. Hola, muy buenas tardes. Es un placer que nos estén acompañando esta tarde, donde estaremos charlando de un tema muy interesante y creo que cotidiano en estos tiempos de pandemia. Estaremos hablando un poquito sobre la educación en casa, derivado de la pandemia y la contingencia que estamos viviendo. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Compañeros, amigos, colegas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Como ya lo mencionó mi compañera Ana Yansin, el día de hoy vamos a estar hablando de educación en casa y no solo eso, tenemos una invitada especial. Nos acompaña la maestra y psicopedagoga Itzel Calderón y vamos a estar trabajando con un poquito el tema de educación en casa. Y aparte estamos los de siempre, yo Daniel, la maestra Eileen Lugo Díaz y la maestra Ana Yansin. No sé qué o cómo, si quieres presentarte o entrar de lleno ya en el tema, maestra Itzel. Claro que sí, pues bueno, muchísimas gracias Daniel por la invitación y por el espacio. Para mí es un placer compartir el día de hoy pues contigo, un gran psicólogo y con grandes psicólogas como Aline y Ana Yansin, y bueno, sobre todo colegas. Y bueno, como ya lo dijo Daniel, mi nombre es Itzel Calderón Castelazo, soy licenciada en psicopedagogía y pues bueno, a punto de terminar una maestría en psicoterapia humanista existencial. Me he dedicado pues a la educación por más de 6 años y el día de hoy pues queremos compartir con ustedes un tema que ha estado presente en muchas de las familias mexicanas y bueno, en general familias de todo el mundo, que es la educación en casa. Y pues bueno, vamos a empezar ahora sí. Hemos visto, pues, en la gran mayoría, como de todos estos diálogos, que se han centrado muchísimo en saber qué está pasando con los alumnos, pero también se han estado centrando mucho en qué está pasando con los adultos y las rutinas que se tuvieron que ajustar, que nos trajimos el trabajo pues a la casa, que hay que partirnos en 1000 pedazos pues para estar viendo a los hijos y estar viendo el trabajo, etcétera. Pero hemos dejado pues un poquito atrás a los estudiantes, a saber pues cómo se sienten, qué piensan y sobre todo pues hablar un poquito también de su estado emocional y de su salud emocional en general, ¿no? Entonces, la educación creo sin duda que es una forma en la que podemos brindar pues una estabilidad y una seguridad en los niños, pero digo, no solamente los niños como estudiantes, sino que hay muchas personas que pues ya sean adultos o también adultos mayores que están dentro como de esta educación y que ahora pues nos tuvimos que pues que adaptar a esta nueva normalidad y de estar tomando clases desde nuestra casa y pues cómo esto ha repercutido en todos los estudiantes, ¿no? Entonces, creo que a los niños en general pues les ayuda a generar como toda la educación que se recibe, a generar pues a una rutina, a utilizar el tiempo pues de una forma, por así llamarlo, productiva y afrontar también pues todo el estrés, toda la ansiedad, todo el miedo que está generando y que se genera a través de una pandemia, ¿no? Entonces, creo que son como puntos específicos en los que es importante que todos los estudiantes pues sigamos teniendo este proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo estamos haciendo ahora desde nuestra casa, pero creo y considero que lo más importante es cuidar la salud emocional de los estudiantes, ¿no? Lo platicábamos que realmente no le preguntamos a los estudiantes que tenemos en casa o a nuestros hijos cómo es que se sienten de estar tomando clases pues desde casa, el que no tengan contacto con sus compañeros, que muchos ni siquiera conocen a la maestra que les va a dar este año, ¿no? O que únicamente la conocen a través de una pantalla. Entonces, ¿cómo ir generando también pues esta comunicación con todos nuestros hijos y con todos los estudiantes
para saber qué está pasando en sus cabezas, ¿no? Y qué está pasando con todos sus sentimientos. Creo que esta pandemia nos vino a cambiar la realidad como la veníamos conociendo. Estábamos acostumbrados a que todos llevábamos una rutina de trabajo en la que incluía salir, ir a trabajar, pasar a dejar a los hijos a la escuela, dejarlos sus 8 horas ahí, regresar, comer juntos como familia y posterior hacer tareas y quizá jugar o ver la tele un rato y ya, ¿no? Ir a la cama y continuar con las actividades. Y creo que con esta situación que tenemos hoy en nuestras vidas nos cambió esa realidad que conocíamos. Para nosotros esa era la única manera de vivir la vida que teníamos conocida, bien concretada. Y hoy que las cosas han tenido que cambiar, creo que hemos dejado de lado cosas importantes, si bien lo comentabas, Itzel, la parte emocional de los pequeños, y siempre hemos estado hablando de lo complicado que ha resultado para los padres tener que adaptarse a este nuevo rol, de tener que llevar, de dejar de llevar a sus hijos a la escuela y ahora tener que adaptar en casa algún espacio, o incluso hablar de los maestros, las personas que se dedican a trabajar en la educación, Aline, Daniel, no me van a dejar mentir, que se han tenido que llevar la oficina a su casa para poder sacar el trabajo. Y nos centramos en eso, ¿no? Incluso yo escuchaba el debate muy fuerte, que si ahora el sueldo era para los papás en lugar de los maestros, que porque ahora los papás están haciendo el trabajo. Y bueno, se ha dicho muchas cosas, pero creo que precisamente quienes son la parte más afectada no se estaban tomando en cuenta, no nos estábamos o no nos detuvimos a ver cómo están llevando los estudiantes desde preescolar hasta universidad todo este proceso, qué está pasando por sus cabecitas y por sus emociones, cómo lo están viviendo. Creo que vale la pena en este momento detenernos un poquito y voltear a ver desde las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos casi 6 meses, qué está pasando con nuestros estudiantes. Claro, y ¿sabes qué? Creo que considero algo como primordial que también el hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, con los estudiantes en general, y recordar que es una situación temporal, ¿no? Que si bien no sabemos cuándo va a terminar, porque es algo que pues no sabemos en realidad cuándo va a acabar, plantearnos que si en algún momento esto llega a terminar, seguramente las cosas no van a volver a ser como tú lo decías ahorita, ¿no? Que a lo mejor nos vamos a levantar, llevar a los hijos, después me voy al trabajo, regreso, voy por ello, como, o sea, toda esta rutina que ya teníamos pues planeada de alguna forma y saber que las cosas pues no van a volver a ser como antes, como ya las conocíamos y que pues en realidad todo está cambiando, ¿no? Y que siempre somos diferentes, pero hacer hincapié en que pues es una situación que nos tocó vivir y que debemos adaptarnos y buscar la forma de adaptarnos a esta nueva normalidad. Yo le pregunté a mi sobrina de 9 años y le preguntaba que pues cómo se siente ella al respecto de estar teniendo casa y escuela en un mismo lugar, ¿no? Y entonces la respuesta de ella fue que pues sí se siente extraño, pero que pues ya se está acostumbrando, ¿no? Entonces, pues creo que ahorita nos estamos o se están acostumbrando los estudiantes a estar dentro de la casa, pero también extraña a su escuela, también extraña a sus compañeros, también extraña a su maestra, al salón de clases, etcétera. Entonces, ¿de qué forma también nosotros podemos centrarnos en las emociones también de nuestros hijos? Decirle a los estudiantes que está bien, que sientan miedo, que sientan preocupación, tristeza, ansiedad, todas las emociones y sentimientos que puedan surgir a través de esta, pues de todo lo que nos está pasando actualmente, pero también tal vez algunos se sienten felices de estar en casa, ¿no? Todos somos diferentes y podemos tener reacciones totalmente opuestas y que también está bien, y que si en algún momento tenemos que regresar a, que seguramente vamos a regresar, no sabemos cuándo, pues otra vez tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? Que muchos lo llaman así.
Y creo que también es muy importante que ellos, todos los estudiantes, en específicamente pues nuestros hijos, todos los alumnos que están viviendo este proceso, sientan que tienen un espacio en el que pueden expresarse, que pueden hablar de sus emociones, que pueden hablar de sus sentimientos, y que si tal vez no quieren hablar directamente con los papás, que pues por lo general de repente pues hay ciertos temas que no queremos hablar con nuestros papás, que siempre hay opciones que pueden utilizar para poder expresarse, no sé, hacer alguna videollamada, utilizar la tecnología para hablar con sus compañeros de clase, o a lo mejor con la maestra, con los primos, con los tíos, las abuelitas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el que exista un espacio en el que podamos abrir las emociones, eso es primordial. Pero Yo yo... creo... adelante, Adelante, Lisa, Dani, adelante. adelante, adelante. Bueno, yo creo que primero sería primordial, antes que todo esto, que me parece maravilloso, definir qué es la educación en casa en medio de una cuarentena. No es el clásico homeschool que se está acostumbrado o del que hay muy poco en México. Vaya, es un porcentaje mínimo el que se atreve o el que decide hacer homeschool, que es una estructura completamente diferente. Ahorita el programa se llama Aprende en Casa, no Escuela en Casa. ¿Cuál es la diferencia? No, Una diferencia abismal con el simple nombre, ¿no? Aprende en Casa es un programa que nos va a permitir que los niños no pierdan la parte educativa desde casa. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En la escuela en casa hay docentes que se encargan, o en el homeschool hay docentes que se encargan de enseñar, de dar las materias y demás, ¿no? O los padres, si están preparados y calificados para hacerlo, adelante. La situación ahorita es que pues no hay un docente per se con la persona, con el menor o con el niño, sino hay actividades que se mandan y la intención es que el proceso de aprendizaje no se pierda. Es muy complicado porque cuando empieza la primera parte de la cuarentena, que se termina el ciclo escolar, la intención fue mantener el conocimiento que tenían y nada más, ¿no? Recordemos que cada año, por si no lo saben papás o personas que nos estén escuchando, cada año tiene una intención o una intencionalidad de el aprendizaje de los estudiantes. El cambio de preescolar a primaria tiene una intención, el cambio de tercero a cuarto tiene una intención, el cambio de quinto a sexto tiene una intención, van adquiriendo aprendizajes, habilidades de igual de sexto a primero, aprenden nuevo. De primero a segundo es solo reforzamiento, de tercero a cuarto es solo reforzamiento. Entonces, ¿qué pasa con los niños que entran en este nuevo proceso de adquirir conocimiento nuevo? No solo se están enfrentando a la enseñanza clásica, no solo se están enfrentando al proceso de aprendizaje, se están enfrentando al proceso de hacerlo desde casa. Esa es la diferencia, que en las otras hay un docente que está guiando y ahorita son los padres los que fungen como un acompañamiento en este proceso de aprender en casa. Se supone que no tendrían que enseñarles tal cual, sino simplemente llevar este proceso con ellos. Pero para estos grados en específico, hay temas que se tienen que abordar y que no se han visto y que los papás desconocen y que los alumnos desconocen y que los docentes, algunos casos, no en todos, claro, no tienen algunos la capacidad de conectarse a través de una red social, ya sea WhatsApp, Zoom o cualquier mensajería instantánea, y es donde siento yo, y esta es mi opinión, se genera más conflicto cuando los alumnos tienen que aprender un nuevo conocimiento y no hay quien se los enseñe. Y esta parte es muy interesante porque no sé cómo se va a desarrollar después, no sé qué va a pasar el siguiente ciclo y creo que va a repercutir de alguna forma, claro, porque no es que los padres no sepan, pero me he dado cuenta yo en las transmisiones que hay a través de internet, de televisión y demás, que hay conocimiento que yo no tengo, hay conocimiento de nivel primaria, de tronco común, que yo no tengo, que yo no he dominado y que se me ha olvidado. Entonces, ¿cómo voy a enseñar algo o cómo voy a acompañar algo que también desconozco?
Pero es que también estamos dejando de lado que sí hay docentes que están acompañando a los alumnos. O sea, sí hay docentes que le dicen, si tienes alguna duda, márcame o mándame un mensaje, porque a mí me pasa, digo, con mis hijas a mí me pasa así. Y efectivamente decías muy bien hace rato que, y yo me pongo a pensar en los niños de preescolar, ¿no? Los que acaban de entrar a la escuela, que van ingresando, que es la primera vez que entran, no sé, a segundo de preescolar o a primero preescolar, pero es su primer acercamiento a la escuela. Esto es lo que están conociendo como escuela, o sea, no a los compañeritos, no a la maestra, sino para ellos esta es su escuela, esta es su normalidad en este momento. Y cómo le hacen ahí y cómo se le va a hacer después. Y hablaban hace un rato de las emociones de los niños, de los estudiantes, de cómo la están pasando y que crear un ambiente en el que se junte, cómo la estás pasando, que se te está complicando algo, no sé, estar en comunicación con el niño. Pero ¿qué pasa cuando el niño o los estudiantes, o en casa hay más de un estudiante, hay dos, tres estudiantes, y los papás tienen el trabajo, y uno de los papás tiene que salir a trabajar, y el otro sí se queda porque se hace home office? Y cómo te quedas, cómo le preguntas a tu hijo cómo te estás sintiendo cuando tienes todo este bonche de trabajo que te está esperando y que tienes que hacer. Y a mí me pasa, por ejemplo, que hay ocasiones en las que el trabajo ya ahorita no tiene horario. Entonces, ¿cómo me acerco a mi hijo sin que se me olvide que mi hijo está ahí, sin que se me olvide que mi hijo está pasando por una situación muy parecida a la mía? ¿Cómo le hago para que no se me olvide? Para acercarme y preguntarle cómo te estás sintiendo. Y también tiene mucho que ver que cómo el niño, si te va a contestar, probablemente no, pues bien, ¿no? ¿Qué tan honesto está siendo tu hijo, el estudiante que tienes ahí, contigo a la hora de responderte? Porque te puede decir, estoy bien, pero porque probablemente ya no quiere que le preguntes nada. O probablemente te dice que está bien porque sí está bien. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo me acerco? ¿En qué momento saber? Y cómo hacerle para acercarme a, porque no solamente es estudiante, está siendo hijo, está siendo hermano, o sea, son muchas cosas. Y es, vente a desayunar, ay, pero es que estoy en clase, bueno, cuando termine, entonces es todo, a mí se me hace que es todo un relajo, todo lo que está sucediendo ahorita con esto de la escuela en casa, aprende en casa. Es bien complicado, y respondiendo un poco a tu pregunta, o sea, ¿cómo le haces? Yo, quienes me conocen saben que me dedico a trabajar con el gremio de adultos mayores, y las personas, o sea, los usuarios con los que yo trabajo me han compartido parte de su experiencia. Estaban muy ansiosos por volver a las actividades presenciales, y era como lo que preguntaban todo el tiempo. Y de que inició este ciclo escolar a la fecha, que empezaron a darles ya un horario, un programa que seguir, fechas para entregar trabajos y las retroalimentaciones y demás. Ahora las llamadas ya no son para decirme, licenciada, quiero regresar al espacio donde estamos, o quiero un taller, o quiero una plática, o quiero esta actividad. Ahora las llamadas que atiendo son para resolverles dudas que están teniendo, cómo instalar la aplicación en su teléfono o en la computadora, porque efectivamente los hijos, los yernos, las nueras están saliendo a trabajar o están en casa haciendo las actividades correspondientes a sus trabajos, a sus labores, y no hay quien atienda a los hijos. Entonces, hoy en la mañana me decía una persona, pues es que tengo la escuela en casa. Y de momento no entendí, ¿no? Así como la escuela en casa. Me dice, sí, pues tengo a mi nieto que está en el preescolar, a mi nieta que está en el tercer año de primaria, al hijo de no sé quién que está en la secundaria y dos de prepa. Dice, y ya no acepté a los hijos de no sé quién porque ya no nos damos abasto. O sea, y aquí pasaba algo interesante, que era parte de lo que nos comentabas, Daniel. No es que no tengan los conocimientos a veces. Lo que pasa es que han cambiado la manera en que enseñan, han cambiado los métodos, han cambiado las técnicas, las pedagogías. Y resulta que como a ellos les enseñaron a multiplicar o a dividir, ya no es como les están enseñando ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Van, les enseñan, yo mamá le enseño a mi hijo como a mí me enseñaron, y resulta que viene mi hijo a reclamarme porque la tarea está mal, el trabajo está mal hecho. Y en realidad no es que esté mal, es que está utilizando la técnica que yo mamá le enseñé, y la técnica que le están enseñando a él ya es distinto, o sea, ya no aplica lo mismo.
y yo lo veía, ¿no? ¿Qué está pasando con las familias, sobre todo aquellas personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a estar en el hogar y al cuidado de los hijos? Están volviendo a pasar por el preescolar, por la primaria, por la secundaria, por el nivel que tenga su hijo, y no hay de otra. Y en algún momento me comentaba, ¿no? Pues ya no tengo horario para hacer la comida porque tengo que estar pegada con mi hijo de la primaria, con la otra de la secundaria, para ayudarles en algo que en realidad no conozco. O sea, y creo yo, como bien lo decía Salim, que es sumamente complicado. O sea, que esta situación, lo voy a decir así como vulgarmente se dice en mi pueblo, nos agarró a todos con los calzones en la mano. ¿Qué crees, Anita? Que es una situación que por lo menos a mí a veces me rebasa. A veces viene mi sobrino y está viendo las clases televisadas y como dices, o sea, les enseñan un procedimiento completamente diferente y el resultado es el mismo, o sea, el resultado es el esperado porque es temáticas. Pero ¿cómo le enseño o cómo le enseña a mi mamá o cómo le enseña a mi hermana, a mi sobrino, un procedimiento que nosotras desconocemos? O sea, el resultado, podemos llegar al mismo resultado de otra forma que para nosotros es más fácil, pero qué complicado enseñarle a un niño de 8 años un procedimiento que ni siquiera nosotras conocemos. Y como decías, el horario o sea, ya no hay horarios porque las clases son a diferentes horarios, entonces es el trabajo de oficina, el trabajo de los niños de la escuela, el trabajo en casa, ¿no? Son muchísimas cosas y es complicado, complicado. Y creo Y que no solo eso, es... Ajá, adelante. gracias, Daniel. Que no, que creo que también, digo, los niños no necesitan que los papás se conviertan en los maestros, ¿no? En realidad necesitan como este acompañamiento, pues, de los cuidadores, que en este caso, pues digo, creo que estando en casa con hijos, pues sí, de repente lo que decía Ana, ¿no? O sea, si a mí me enseñaron a dividir de una forma y yo le enseño de otra, pues mi estudiante se va a volver loco porque pues tiene teorías de todos lados y no va para ningún lado. Pero creo que retomando un poquito esta parte de que pues los papás tienen las actividades de su trabajo y tienen las actividades de los niños y entonces que ya no tengo tiempo de hacer la comida y que esto y aquello. Entonces, tampoco se trata como de que sea una receta de cocina y que tengas que seguir paso por paso, pero creo que sí se pueden establecer como algún tipo de o tratar al menos de establecerse como algún tipo de rutina en los cuales, por ejemplo, todos los integrantes de la familia tengan asignadas como, pues no sé, ciertas actividades que van a poder realizar en un día completo y que también esté ligado a regular los tiempos, ¿no? Porque a lo mejor no sé, hay papás que quieren que todo el día estén estudiando los niños y entonces, pues también deben de encontrar como estos espacios en los que pues no todo el tiempo es escuela y no todo el tiempo es estudio, sino que pues también necesitan jugar, necesitan tener espacios en donde puedan desarrollar otro tipo de habilidades y obviamente también tener descansos, ¿no? Entonces a lo mejor digo, a mí lo que me funciona es como tener establecidos estos tiempos y tener a lo mejor si en la comida pueden juntarse todos para comer, está maravilloso. Y si a lo mejor el papá no puede porque tiene una junta, pues a lo mejor la mamá ya está reunida con los hijos y pueden tener este momento en familia, ¿no? Y entonces a lo mejor después la mamá, o sea, creo que es como un proceso complicado en el cual llevamos ya más de, pues de 6 meses en el que hemos estado haciendo o tratando de hacer una rutina que a veces no nos funciona y por más que tratemos de organizarnos 100 veces al día, pues no no se acomodan los tiempos absolutamente de nadie, pero creo que puede ser como importante establecer este tipo de rutinas para que también cuando tengamos que irnos afuera otra vez todos a nuestra normalidad, pues esto lo retomemos de alguna forma, porque los niños también en algún momento se van a tener que parar otra vez temprano, van a tener que bañarse, desayunar, irse a la escuela, correr, las mamás al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que podemos ir generando como estas rutinas y estos hábitos. Está Eso bien sería padre. desde el ideal, ¿no?
Permíteme tantito, ahora sí. Sí, Tomo la sí, ya, palabra. por eso. Eso sería Adelante, desde el Dani. ideal. Claro, está muy, muy bien, sería lo óptimo, pero recordemos que cada caso es único, cada familia es única, cada niño es único y como trabajador de la educación hay muchos casos que no se toman en cuenta, que de hecho dentro de la estructura actual no entra, ¿no? Se cree o se tiene la idea de que la mayoría de las personas tiene acceso a una computadora o a un teléfono con internet y no es así. Hay mucha gente que no tiene acceso a esas tecnologías y aunque lo adquiere en este momento, no sabe cómo usarlas. El programa se diseñó para que con ayuda de la tecnología pueda haber esta comunicación entre el docente y el alumno y se pueda hacer algo de enseñar. Pero los padres no saben usar la tecnología y los alumnos tampoco. Los niños no saben usar la tecnología. Saben entrar a Facebook, así como nosotros, ¿no? Saben a subir un video cuando mucho, saben usar una TikTok. otra aplicación, TikTok y demás, ¿no? Que está de moda. Eso sí, pero Google Meet, Zoom, Classroom, plataformas de escuelas privadas que algunas las manejan, es otra cosa, es otro tipo de aprendizaje que no se tenía y que se ha estado desarrollando justo en este momento. Cómo hacer una cuenta en Google Drive, cómo gestionarla, cómo gestionar más de una cuenta a través de tu ordenador, ¿no? Cómo usar demás aplicaciones o extensiones, no había esa cultura y apenas es un empezar en aprender en casa para todos, ¿no? No solo incluso para aquellos que son maestros o se dedican al área de la educación, tienen una actividad que desarrollar y aparte tienen hijos, los que tienen hijos, claro, a quienes enseñarles. Ellos pues tienen un punto a favor, pero vaya, es un empezar para todos, es un empezar a aprender en casa para alumnos, para papás, para la tecnología, para los tíos, para los abuelitos, para etcétera, 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 ¿no? Entonces, nadie sabe cómo hacerlo. Esta es una realidad. Nadie sabe cómo hacerlo, ni los docentes saben cómo hacerlo. Se trabaja con lo que se tiene a la mano, con lo que hay, que es WhatsApp, que es Zoom, para quien tiene acceso a ellos, pero en realidad se empezó muy, no quiero decir improvisado, pero sí muy sin saber cómo funcionan estas tecnologías y cómo darle su mayor explotación, ¿no? He visto videos de docentes, incluso en la maestría nos ha tocado docentes que escriben en un pizarrón y nos lo muestran, ¿no? Cuando Zoom tiene la facilidad de compartir pantalla y demás. Todas estas situaciones creo que no están siendo vistas por el resto de las personas. Hay docentes muy mayores ya que no tienen la capacidad de conectarse a través de un medio. Hay una clausura cognitiva que ya no permite, y no es porque no tengan el interés, sino simplemente nacieron hace 60 años, nacieron hace 70 años, ¿no? Hay maestros de 60, 70 años que no tienen nada que ver con la tecnología. Cuando ellos nacieron no había teléfonos, cuando yo nací no había teléfonos móviles, es algo que apenas tiene 20 años para acá, ¿no? Entonces, nosotros, y esto es muy, 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 muy importante, de los 90 para atrás, de los 80 para atrás, son seres emigrados a la tecnología. De ahí para adelante son nacidos en la era de la tecnología. Los maestros y docentes y papás y alumnos, como algunos de nosotros, que no nacimos con la tecnología, se nos está dificultando bastante. Ahora, hay otro punto que estamos perdiendo de vista. O sea, ¿por qué estamos educando desde casa? O sea, no es por gusto. Si estamos educando desde casa es porque afuera hay un cobicho que nos tiene encerrados, ¿no? Y aquí es donde entra otro punto importante. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que en casa tienen a mamá, papá o a la abuelita, al abuelito, al tío, que está siendo aislado porque tiene COVID, que tienen que estarle brindando las atenciones a esta persona? O sea, viene a complicar todavía más la situación. Ahora, ok, no hay COVID. Todos los días está muriendo gente, todos los días se está enfermando gente. O sea, yo sé de quiénes tienen todas las ganas y disposición de estar para con sus hijos
y resulta que tienen a la mamá o al papá enfermo y que tienen que estarlo cuidando y que tienen que estarle acompañando y que dicen, bueno, mi hijo ya está grande, yo creo que ya, no sé, está en primaria o ya secundaria, solito va a poder, ¿no? Y le dejo la comida y ándale, yo me voy a cuidar al tío, al abuelo, a la abuela, quien esté enfermo. Y en realidad asumimos y damos por hecho que ese estudiante, que ese niño, que ese joven, pues lo va a hacer bien porque ya está grande y se nos olvida que requieren este acompañamiento, como bien lo decías, Itzel, porque aquí hay otra cosa importante a tomar en cuenta. Recordemos que no somos los mismos todo el tiempo, que somos en relación con las personas que nos encontremos y que un hijo se va a comportar en casa de una manera y que en la escuela se va a comportar de otra como estudiante. Y creo que es un punto que también se está perdiendo de vista porque decimos, bueno, si mi hijo es bien serio, bien portado y ordenado, o sea, ¿por qué estoy batallando tanto para que aprenda lo que o entregue los trabajos? ¿Por qué se tarda tanto en hacer una tarea tan simple? Y resulta que yo, mamá, yo, papá, no estaba visualizando a mi hijo desde el otro lado, o sea, no lo estaba viendo cómo se comporta como estudiante, que no es lo mismo porque no están los compañeritos, no sale al receso, no tiene esta dinámica. Sin embargo, cuando al niño le dices, vas a aprender en casa o vas a educarte en casa, él automáticamente se convierte en estudiante. Y son cosas que estamos dejando de ver también y que sin embargo ahí están y nos están haciendo ruido. Hace rato mencionabas, Itzel, sobre los horarios, y esa es una idea, está bien padre, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo una hermana que es docente, ella me dice, es que me levanto a las 6 de la mañana para mandar mis planeaciones, las actividades a mis alumnos y luego tengo que estar con su hija, con mi sobrina que está en preescolar y luego mi sobrino que está en primaria y luego ella con el trabajo y luego la casa y no, son muchísimas cosas. Me dice, es que luego es las 11:30 de la noche y sus alumnos les siguen mandando tareas y trabajos. Entonces sí está bien complicado, porque como decía Dani, sí, esto nos agarró así de, a lo mejor no improvisado, pero sí sin saber cómo hacer las cosas y nos está costando trabajo acostumbrarnos y empezar a acoplarnos, a adaptarnos e incluso me atrevería a decir que empezar a asimilar que esto va a seguir así por lo menos hasta diciembre, porque todavía decías, no, 15 días, 15 días, 15 días, pero ahorita ya esos 15 días ya fueron casi 6 meses. Entonces, ok, ya van casi 6 meses, creo que ahora sí ya tengo que empezar a acostumbrarme o empezar a pensar en la posibilidad de que esto dure otros 6 meses. Entonces, ¿cómo? O sea, ya apenas empiezo a asimilarlo porque pues ya duró y ahora ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? A lo mejor estoy siendo un poco catastrófica, ¿no? Pero sí es desde cómo lo está viviendo mi hermana y yo en mi casa con una hija de secundaria con la otra en la prepa y aún así tengo que estar atrás de ellas, viendo las tareas. A lo mejor yo ya no o sea, en cosas que puedo les ayudo, pero pues no en todo porque les enseñan cosas diferentes. El proceso para llegar a un resultado no es el mismo que yo aprendí. Entonces sí, y a mí sí me tocó aprender a usar el Google Meet y el Classroom y ellas, o sea, porque sí está bien complicado, bien complicado. Y creo que retomando pues todo lo que estamos mencionando ahorita, que en realidad, digo, nos podríamos extender aquí 3 horas para tocar estos y muchos otros temas, pero como de alguna forma, digo, suena muy bonito como en la teoría, ¿no? Decir, sí, ármate una rutina y estructúralo, etcétera, y lo que mencionaba Ana Yatsin de, pues somos diferentes todo el tiempo, entonces a lo mejor hoy esta rutina me funcionó a la perfección, pero mañana mi hijo amanece enfermo y entonces me cambia totalmente la rutina que yo ya tenía planeada para el siguiente día. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en nuestra cabeza empieza toda una revolución porque ahora hay que adaptarnos a la nueva situación y es generar otra vez, ¿no? Como una rutina que ahorita aplique para este momento. Y hablando específicamente como de la tecnología y de que tenemos que, o de que
pues sí, nos obligaron de alguna forma a estar aprendiendo junto con los hijos, junto con las personas que estamos teniendo ese acompañamiento a nivel de educación, pues ahora en casa. Es bien importante, creo que saber que la educación, que la tecnología pues no es amiga de todo mundo, ¿no? O sea, hay gente que se le facilita muchísimo tener una conversación hasta por WhatsApp, ¿no? Prendes tu video y ya, estás hablando con alguien en el otro lado del mundo. Pero creo que es importante también hacernos como este esfuerzo de aprender a maravillarnos de lo que la tecnología puede hacer en estos casos, ¿no? Digo, ahora cada uno de nosotros está en un lugar diferente y estamos teniendo esta comunicación gracias a la tecnología, que si tal vez nos costó trabajo aprender a cómo usar Zoom y a cómo transmitir en Facebook, por ejemplo, el día de hoy, pero lo logramos, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que tener como esa, pues también esa disposición de poder aprender y de saber todo lo que podemos hacer gracias a la tecnología, creo que es una herramienta importante. Y también algo que mencionaron hace ratito, que no todas las personas tienen acceso a la tecnología, ¿no? O sea, hay mucha gente que ni siquiera tiene un celular, por ejemplo, gente que no tiene luz en su casa, que no tienen una computadora, una tableta, para que sus hijos puedan estar en contacto con las actividades de la escuela. Entonces, me imagino que ahí es la frustración, ¿no? Incrementa y a lo mejor en una comunidad rural donde pues ni siquiera tienes luz, pues ¿qué vas a poder conseguir? Porque pues no vas a poder ver en la televisión las clases que están transmitiendo, ¿no? Entonces, creo que es una situación, como ya lo había mencionado anteriormente, pues que considero, y la verdad es que yo soy como la más optimista del mundo y siempre ando sacando como lo mejor de todo, pero para mí es bien importante decir que es una situación temporal, que como bien lo dije, no sabemos cuánto va a durar, pero hay que tratar de adaptarnos lo mejor posible, tratar de hacer nuestro esfuerzo, porque creo que también las personas que están en casa están viendo y nos están viendo pues de alguna forma pues cómo nos estamos adaptando a esta nueva normalidad y pues ellos también quieren adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Entonces me causa mucha rareza el que también tengo un sobrino que apenas entró a preescolar y pues su mamá de alguna forma se desespera porque pues no puede hacer las tareas, no tiene contacto con la maestra que de repente, y yo le digo, es que él no conoce una escuela, él no conoce a la maestra, él no sabe cuál es el concepto de una escuela, de estar frente a alguien que te esté dando una indicación más que tú que eres su mamá, pero es totalmente diferente. Entonces, también creo que el tener esa paciencia y más con estos niños chiquititos que apenas están en ese proceso, es como algo muy significativo para ellos y que podamos ir día a día pues transmitiendo y enseñando también esta paciencia que espero que no se nos termine porque todavía falta algo de la pandemia, pero creo que hay que hacer el esfuerzo por seguir aprendiendo junto con ellos. Para comenzar a despedirnos, yo quiero abordar ya esta última parte. Es lo que hay, ¿no? Desgraciadamente o agraciadamente, es lo que nos tocó. Es una situación, y lo he dicho muchas veces, que no depende de ninguna persona, que no depende de ningún gobierno ni de una situación externa, ¿no? Es una situación que depende del mundo, depende de todos y por cuestiones muy, muy, muy fuera de nuestro control, es algo que está atacando a todo el mundo, ¿no? Entonces, la oportunidad que hoy tenemos de aprender, podemos verlo así, de una forma optimista, como mencionabas, podemos verlo así. Hoy tenemos la oportunidad de aprender de una nueva forma, de aprender a aprender de una nueva forma, ¿no? Si nos vamos a este metapensamiento, aprender a aprender de una nueva forma. Pero es lo que hay, ¿no? Y no es por no ser optimista, yo considero
que soy una persona muy pesimista también, claro, lo admito, pero estamos viviendo en una situación que la forma más acertada de aprender y de enseñar es a través de medios tecnológicos, aunque desgraciadamente una parte de la población quede sesgada. Y es muy triste, pero es real y sobre todo es lo que está pasando. Entonces ya para despedirme, yo me despido con esta bonita frase de William Allen, que dice, la educación no es la respuesta a la pregunta, la educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Qué bonito. Y creo que nos Qué bonito. estamos adaptando en este proceso que nos agarró muy desprevenidos a todos. Y bien lo decías, es un buen momento para entender qué es lo que hay y ver qué es lo que podemos hacer con eso que tenemos ahora aquí enfrente y que sí podemos palpar, que sí podemos tocar. Pues yo me despido con a mí me parece que nos la vivimos improvisando en estos tiempos. Forma correcta de hacer las cosas, ni tampoco hay forma, como decía Itzel, el itinerario de ayer no me funciona para hoy, porque las cosas de ayer no son las mismas que hoy. Entonces yo me despido con eso, de nos la vivimos improvisando en estos momentos, haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Gracias. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan tenido este espacio de compartir y de poder pues aprender, ¿no? De otra forma, el que siempre tener diferentes opiniones respecto a un tema, pues nos enriquece muchísimo como personas y creo que eso es algo bien valioso y con lo que yo me quedaría el día de hoy, es que pues siempre no somos las únicas personas que estamos viviendo en casa, no somos las únicas personas que estamos pasando por esta situación de pandemia. Entonces hay que tratar de entender cuál es la situación que está viviendo nuestro hijo, nuestra hija, nuestro abuelito, nuestra abuelita, la mamá, el papá, etcétera, ¿no? Tratar de entender cómo nos estamos sintiendo, cómo se está sintiendo el otro y creo que la mejor forma que podemos hacerlo pues es a través de preguntar y de conocer y de darnos ese espacio y ese tiempo para poder estar con las demás personas. Entonces les agradezco muchísimo y pues esperemos que nos volvamos a ver pronto. En vivo y a Gracias. 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 Ojalá. Nos vemos. gracias. Cuídense, manténganse a salvo. Bye.